Hermanas, hermanos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Con mucho gusto me encuentro nuevamente con ustedes después de un breve descanso obligatorio, con un jarrito de agua en el camino e invitándolos a beber. Primero, después de saludarlos, quiero darles una disculpa por no haber puesto nada desde hace 2 semanas. No fue por no querer, fue falta de tiempo, y el tema se quedó aquí preparado con el deseo de ponerlo en cuanto pudiera, pero la verdad es que siempre se me hizo noche. Gracias a Dios ha habido mucho trabajo. Y hace 8 días tenemos enfermos delicados en la familia y tuvimos que ir a Zamora el fin de semana. Por lo tanto, también se volvió a quedar el tema preparado. Pero con mucho gusto lo hago ahora, aunque con cierta incomodidad, porque no hay lugar donde filmar, ya que el tiempo, como ven, a nivel nacional está un poquito lluvioso y nublado. No se puede grabar que salga bien. Sin embargo, aquí con incomodidades me tienen nuevamente. Miren, vamos a hablar un poquito de la misa que se celebró hoy hace 15 días, del día 6. Fue de lo que preparé para mandar inmediatamente después, pero no, como les digo, no ha sido posible. Espero que lo acepten. Lo hago con el fin de que recibamos con el corazón abierto y la mente por igual un poquito del mensaje que la historia sagrada, historia de Israel, historia de la salvación, que es nuestra propia historia, llámenla como quieran, tiene varios nombres. Y voy a ir hasta, para poder entender este pasaje que tomé de las lecturas del día 6, pues de manera muy especial me llamó la atención mucho la primera lectura del Antiguo Testamento, de un libro que los hermanos separados llaman apócrifos y que no incluyen en su Santa Biblia. Nosotros sí lo aceptamos porque son hechos históricos inspirados por Dios para nosotros, respetando a los demás. Sin embargo, hay una Biblia que se llama Dios habla hoy, una versión donde, reunidos con el colegio cardenalicio en Roma, los obispos, y con el obispo de Roma en su tiempo, se pusieron de acuerdo en incluir en las Sagradas Escrituras, entre los 7 libros que ellos no tenían, estos 7 que algunas congregaciones todavía no aceptan. Yo tomé de este libro del segundo de los Macabeos, en el capítulo 7, se nos narra la historia de 7 hermanos mártires por la fe en el único Dios. Ellos fueron testimonios vivos de la fe actual que profesamos nosotros. Y quiero hablarles por ello de esa semilla que personajes como ellos, que santos como ellos les podríamos llamar, nos legaron. Miren, nos dice en el capítulo 7, yo les recomiendo, nos lleva nada más hasta el verso 9, les recomiendo que lean todo el capítulo del segundo libro de los Macabeos. Todo el capítulo 7 es muy lindo. Se nos habla de una familia
que madre de 7 hijos, mártires por la fe en el yavismo, en el único Dios, Yahvé. Ella, al frente de sus hijos, 7 hijos, dio la vida antes que quebrantar la ley. La ley judía no les permitía en ese tiempo comer carne de cerdo, era carne prohibida, y a estos hermanos el rey en turno los quería obligar a comer carne, dando muerte desde el mayor hasta el más pequeño, y todos ellos, impulsados, animados por la fe de su madre, dieron la vida. Léanlo para que vean cómo se llama esta ley, la ley del levirato. Para poder entender esta lectura les voy a hablar un poquito de en qué consiste esta ley. Recuerden que en una ocasión les dije de nuestro padre Abraham cómo concibieron él y su esposa un hijo llamado Ismael, que creían ayudarle a Dios porque no podía su esposa ya muy grande y con la matriz cerca darle un hijo, y que toma a una esclava egipcia que tenía a su servicio y en ella le da un hijo a Abraham. Bastaba con que la patrona de la casa recibiera al bebé entre sus piernas, o sea que la madre carnal se sentara en las piernas de la que iba a ser la madre adoptiva, que ellos no llamaban adoptiva, sino hija legítima o hijo legítimo, naciera entre sus piernas. Así concibieron al hijo primero de Abraham, llamado Ismael, pero que después, ya cuando Abraham tenía 99 años, pues se le aparece Yahvé en aquel encinar de Mambré del que ya hablamos y le promete que cuando vengan de regreso su mujer ya le habrá dado un hijo. Eso se llama ley del levirato, o sea, cuando no hay descendencia, ellos tenían una ley donde el familiar más cercano se allegaba a la viuda para dar descendencia, o en el caso de, como es el de Samuel, que fue en caso de esterilidad también, pues así tuvo un hijo la madre de Samuel, así también Abraham, pero esta vez sí realizada la promesa de su propia sangre. Milagros que vemos y seguimos viendo a través de la historia. Este tema que nos habla en la carta de los Macabeos, o en el libro del segundo de los Macabeos, nos da una explicación de eso. Y voy a dar algunos ejemplos como ese que acabo de dar. También hay otros. En el libro de Ruth, la Moabita, que como la conocemos, que es otro libro que no aparece en la Biblia de los hermanos separados, pues se nos da un testimonio de cómo es el levirato. Nos dice que un padre judío se va a vivir a otra nación porque había hambre en el pueblo de Israel, no había trabajo, se fueron a buscar trabajo a Moab y allá murió este esposo
eh, de Noemí, que se llamaba su esposa, y ella pues tenía 2 hijos. También ya ella sin esposo se cambiaron de lugar para buscar trabajo, donde 10 años después murieron también sus 2 hijos, ya habían sido casados. Uno de ellos, el más chico, con esta Ruth. Al quedar ella sin descendencia, porque ninguno de los 2 hijos le dio descendencia, decidió regresar a su patria y quiso regresar a sus nueras con sus padres respectivos para que tomaran un esposo por allá y no se quedaran sin descendencia. Para un judío no tener descendencia es como una maldición. Que ella se regresaba a Israel porque ya era vieja y ya no podría de ninguna manera contraer matrimonio, y si lo hacía no podría ya darle descendencia a su marido, ya difunto. Entonces, pues las hijas adoptivas, o sea, las nueras, le dijeron que eso no lo harían nunca, que ellas las seguirían a donde fuera. Sin embargo, llegó el momento tan difícil en su vida que tuvo que repetirles ella que se regresaran cada una con sus padres para que les dieran descendencia a su familia. Una de ellas, Ruth, la otra sí se fue, la del hijo mayor. Ruth le dijo que jamás la abandonaría ella a su suerte, que a donde fuera ella iría con ella, y que al Dios que ella adoraba lo adoraría ella también. Y Ruth, esta Noemí, la besó, la abrazó, y la otra ya había partido, y se regresaron así a Israel para buscar quien pudiera allegarse a su nuera, así le llaman allegarse, tener contacto sexual con ella para que ella no se quedara sin descendencia, pues el hijo o los hijos no le dieron. Entonces alguien de la familia ya tendría que tomarla si era su deseo por esposa, y así recibir descendencia. Para no alargarles mucho la historia, que es muy linda, son solamente 4 capítulos de este libro de Ruth la Moabita. Les recomiendo que lo lean, son 4 pequeños capítulos y es una historia de veras interesante. Regresaron a Israel y tenían un familiar cercano al difunto esposo de Noemí que se llamaba Obed, y este hombre les dio trabajo en su campo, era un hombre acomodado, les dio trabajo en el campo segando trigo, donde pues la nuera Ruth, que era joven todavía, se fue a trabajar pepenando trigo en la cosecha, mientras su suegra le aconsejaba que se acercara a él, tratando de hacer amistad. Así lo hizo, ella se quedaba allá en el campo por las noches y la suegra se quedaba en casa haciendo los quehaceres, y poco a poco fue conquistando el afecto de este hombre que se llamaba Obed, y ya después él la invitaba a comer de lo que comían, que era trigo tostado, diríamos nosotros aquí esquite de trigo, y eso comían, y ya luego les dijo a los peones que procuraran despistadamente dejarle a esta mujer
trigo para la pepena en su recorrer tras ellos, y así llegaba ella a la casa para mantener a su suegra. Una de tantas noches ella, cuando Obed estaba dormido, se le acostó en los pies, cosa que era muy grave porque lo estaba tentando. Entonces, cuando él despertó y la sintió cobijada a sus pies, pues se levantó medio asustado, comprometido, y le dijo que qué era lo que había hecho. Y ya fueron con la suegra Noemí, y eso quería decir pues que ya se había acostado con ella, que tenía que darle nombre, o sea, adoptarla como esposa o concubina, darle una descendencia. Entonces fueron con la suegra Noemí, que le dijo pues lo que había pasado, y a ella también pues le dijo que sus hijos no le habían dejado descendencia y que él era uno de los familiares cercanos que tenía el derecho sobre ella para hacerla su mujer. A lo que él le dijo: déjame informarme, y si soy yo el único, pues lo haré. Y fue y encontró uno más cercano a ella, un familiar, un primo más cerca de Noemí, digamos un primo segundo, y le dijo que pues lo que pasaba. Y el otro, pues como era el que le respondía, le dijo no, que a él no le interesaba, que la tomara él. Y ya entonces le dijo: entonces aviéntame tu sandalia. De ahí por qué el dicho de Juan el Bautista cuando dice de Jesús que no es digno de desatarle las sandalias. Así con Obed, que era un patriarca, se quitó la sandalia y la aventó hacia Obed, y con esto le estaba dando la autorización para tomar a Ruth como esposa. Así lo hizo, y de esa nació el padre de David, llamado Jesé de Belén de Judá. Jesé de Belén fue el padre de David, del rey David. Es muy interesante entender cómo también ese capítulo de cuando Samuel unge al rey David, que es el más chico y que habían pasado 10 hermanos anteriores y a ninguno resultaba el del agrado de Yahvé, y cómo unge a David en presencia de sus padres y de sus hermanos. Y así como este caso, hay muchos otros en el que se les da descendencia, porque un hombre que muere y no deja descendencia deja a la mujer como con una maldición, porque la mujer